¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un video de Womanópolis. El asunto de los libros de texto en México es muy tierno. Cuando hablamos de la educación en México, a mí me da mucha ternura. Yo quiero decir que fui académico de la UNAM. Y vi cosas aterradoras ahí. Cuando se discute el asunto de la educación, que antes estábamos mejor, que ahora va a empeorar todo en el aspecto educativo, es que yo digo, señores y señoras, nunca hemos sido un país educado. Si hubiéramos sido un país educado, no tendríamos los problemas que tenemos. Seríamos una potencia económica. Nunca hemos sido un país educado. Porque la educación no es una prioridad, no solo de los políticos, sino no es una prioridad de nosotros tampoco. No lo es. Yo me di cuenta de eso cuando fui académico de la UNAM. Quiero decirles a todos ustedes que se van a dormir creyendo que todo ese dineral que anualmente se le destina a la UNAM va a la educación. Si ustedes están pensando así, son muy ingenuos. Porque todos esos recursos que van a la UNAM, nadie sabe a dónde se van. Nadie sabe a dónde se van. Pero para los maestros no, ¿eh? Para los maestros yo creo que no van esos recursos. Más de la mitad de los maestros de la UNAM no viven al mes, ¿eh? Con lo que ganan al mes, no, nada más no se sostienen. Con lo que ganan a la semana no pueden comprar el súper. En el 2010, cuando yo daba clases en la UNAM, un maestro de asignatura, profesor de asignatura, ganaba 50 pesos la hora. Cuando yo lo digo, por todos lados la gente se asombra, ¿sí? A pesar de todos esos recursos que llegan a la UNAM. Ahorita creo que van a andar en 100 pesos la hora, tal vez. Según tengo entendido, la mayoría de los profesores de la UNAM son profesores de asignatura. Y los que son de tiempo completo, que se supone que ganan mejor, no les va muy bien, ¿eh? Si tienen una familia de 4 integrantes, no llegan al mes. Muy difícilmente. Entonces, si estoy hablando de la máxima casa de estudios, si te estoy hablando a ti que me estás oyendo de la máxima casa de estudios, imagínate cómo está todo lo demás. Ya sé que hay universidades privadas, ya lo sé. Con todas las universidades privadas no somos una potencia económica. Ahora imagínate cómo estará el nivel medio o el nivel básico. Que supuestamente dicen que los profesores del nivel básico son los que están bien pagados. ¿Ah, sí? ¿Son los que están mejor pagados? Bueno, quiero decirles, o les invito a ustedes que vean los resultados de los exámenes de PISA. Cuando se hacen los exámenes de inglés, matemáticas, comprensión de lectura, es un completo desastre. Y esos son los alumnos de los maestros que están mejor pagados de México. Entonces no te vayas tú a dormir creyendo que los recursos destinados a la educación van a los maestros. Lo primero que yo te digo, ¿los mejores maestros son los que están dando clases? No. Y no es así. Y aterrizando ahora en lo de los libros de texto, que no tienen contenido, te hago yo esta pregunta. ¿A qué crees tú que las cúpulas o los gobiernos que ha tenido México, a qué crees tú que ellos quieren que la gente se dedique
Si tienes un país en donde la mayoría de la gente se dedica al sector de servicios, estoy diciéndote empleados, burócratas, ya sabes, no hay nada de malo en eso. Pero ellos quieren que todos seamos empleados y burócratas. Esto no es de ahorita. Esto es de todos los gobiernos de México. Siempre. Ellos no quieren que tengas éxito. Ellos no quieren que tengas riqueza. Ellos quieren que seas un empleado nada más. En términos coloquiales te la pongo así. Quieren que te metas a trabajar a Walmart. Ya, nada más. No quieren otra cosa de ti. Que te metas a trabajar al Walmart. Y te hago yo esta pregunta. Para trabajar en Walmart, ¿necesitas tener un gran nivel educativo? Responde. No. Entonces, si no necesitas tener un gran nivel educativo, pues los libros de texto no necesitan tener mucho contenido. Al menos es como yo lo estoy leyendo. Por supuesto que en México no se promueve la lectura. Por supuesto que en México no se promueve la educación de calidad. Pero también de parte de los ciudadanos, te hago yo otra pregunta. ¿Algunas veces has visto tú, o más bien, alguna vez has visto tú, que los mexicanos marchen por la calidad educativa? Piénsalo. Marchan por los derechos de los profesores. Marchan por sus plazas, etcétera, etcétera. Pero ¿alguna vez has visto tú que marchen por la calidad de lo que se imparte? Yo nunca lo he visto. En otros lados del mundo parece ser que sí ocurre, pero aquí nunca. Por eso te estoy diciendo, a los mexicanos, por lo general, a mí sí me interesa, pero en general a los mexicanos les vale gorro el nivel educativo, ¿eh? Entonces, esto que está pasando con los libros de texto, no solamente se queda en ese aspecto, que quieren que trabajes en Walmart. Basta con que sepas leer, escribir y hacer cuentas. Y yo creo que fui muy lejos, ¿eh? Hay otro aspecto más profundo que no estás tú viendo. Si tú te fijas en todos los movimientos neoliberales que vinieron a raíz de los años 80, también un poco vino en relación a la caída del comunismo. Las empresas empezaron a correr a mucha gente, a mucho personal, y lo están haciendo en este momento que te estoy hablando. Y toda esa gente que están corriendo, el Estado no las ampara, el gobierno no los protege. Sí, ese es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Bueno, pues se avecina un problema mucho mayor. Mucho mayor. Y es que tú que me estás oyendo ahí, sí, tú el que me estás oyendo ahí, lo más probable es que dentro de muy poco tiempo, ese trabajo que estás haciendo, sí, ese trabajo que estás haciendo tú ahí, lo va a hacer la tecnología. Y cuando te despidan porque la tecnología ya puede hacer lo que tú estás haciendo, probablemente, yo no creo que la tecnología vaya a eliminar todos los trabajos, pero sí una gran cantidad. El día que eso ocurra, te hago yo otra pregunta. ¿Quién te va a proteger cuando te despidan porque la tecnología te desplazó? Ya te puse el ejemplo del neoliberalismo, ¿eh? Que corrieron las empresas a la gente y nadie los protegió. Ahora te hago la pregunta. Cuando venga la inteligencia artificial a quitarte tu trabajo que tienes, que digo, yo aplaudo que exista la inteligencia artificial, pero
el día que pierdas tu trabajo, ningún gobierno te va a auxiliar. Me estés oyendo donde me estés oyendo, no importa el país, ¿eh? Esto que te estoy diciendo es una realidad. No piensas que esto va a ocurrir dentro de 20 años, dentro de 10 años. Esto ya está a la vuelta de la esquina. Puede ser este mismo año o puede ser el que viene. Si tu abogado, si tu ingeniero, si tu arquitecto, si tu profesor, tú que me estás oyendo, no importa la profesión que tengas en general digo, va a haber profesiones que van a perdurar, pero yo creo que van a ser muy pocas. Arquitecto, ingeniero, abogado, médico, enfermera, empleado. La mayoría de esos trabajos te los va a quitar la inteligencia artificial. Todos los trabajos que tienen que ver con empujar, cargar, llevar, jalar, esos yo creo que van a tardar un poquito más. Pero de todas maneras va a ser lo mismo. Toma el ejemplo, mira. Toma el ejemplo. Traductor. Para ser traductor tenías que tener educación. Tenías que tener especialidad. Tenías que hablar muchos idiomas. Tenías que tener el bachillerato. Todo eso. Tenías que tener educación de calidad. Hoy, cualquier página que yo abro en internet, en Google, lo que sea, Wikipedia, lo que sea, automáticamente, si está en otro idioma, automáticamente el teléfono celular me lo traduce al español. Entonces, yo te digo, lo mismo va a pasar con la mayoría de los trabajos. Por eso, aterrizando otra vez en el asunto de los libros de texto, si te estoy yo diciendo que los gobiernos quieren empleados, ¿para qué van a poner contenido en los libros si quieren que trabajen en el Walmart? Y por otro lado, si te estoy diciendo que la inteligencia artificial le va a quitar trabajo a los empleados de Walmart, pues ¿cómo crees que van a ser los nuevos libros? ¿Ahora qué van a contener? Pues lo mínimo posible. Es como yo lo estoy leyendo. Es por eso, y esto sin hacerme a mí propaganda, para nada, pero yo lo digo en muchos lugares, que si tú no ganas dinero desde ahí, desde ese dispositivo donde me estás viendo, si tú no ganas dinero desde ahí, te esperan tiempos muy difíciles. Tienes que prescindir del gobierno. Tienes que colocarte del otro lado de los economistas, de los políticos, de las cúpulas, de las élites. Y gracias a la tecnología, ya podemos ser libres. Puedes invertir en la bolsa, puedes hacer bienes raíces, puedes abrir canales de YouTube, puedes hacer infinidad de cosas. Antes no lo había, pero ahora sí. De manera que cuando vengan esos tiempos que yo te estoy diciendo, tú vas a poder solucionar tus problemas desde ese dispositivo, desde donde me estás viendo. Pero para eso que te estoy yo diciendo, el sistema y el gobierno no está preparando a las nuevas generaciones. Ahí está el asunto, ese es el problema. Quieren seguir teniendo empleados, pero no están preparando a la gente para cuando vengan esos tiempos de los que yo te estoy hablando. Los gobiernos enseñan a invertir en la bolsa. Los gobiernos enseñan finanzas, educación financiera. En las escuelas enseñan a abrir canales de YouTube. Enseñan cómo funcionan los algoritmos.
En la escuela enseñan lo que son los movimientos de los mercados, qué es el SP 500, qué es el Nasdaq, qué son los futuros, cómo se invierte en bienes raíces. No, por eso lo tienes que aprender tú solo. Pero ahora ya tienes la tecnología. Por eso te digo, no escuches a los economistas, no escuches a los políticos, no escuches a nadie que venga de las cúpulas o que esté relacionada con la política. Tú solo soluciona tus problemas a través de la tecnología. Ahora, hay un aspecto muy importante al cual yo quisiera ponerle atención. Se habla mucho de que los nuevos libros de texto tienen un tratamiento comunista. Yo no lo creo así, yo no he leído los libros, pero se está comentando mucho que hay una dirección comunista en estos nuevos libros. Pues yo quiero decir que si eso es así, cuidado, mucho cuidado con eso. Yo viví bastante tiempo en Rusia y puedo decir que, aunque el país ya no es comunista, el comunismo sigue vivo en las academias. Muchos profesores siguen en la tendencia comunista, al menos desde el punto de vista intelectual académico. Los libros de texto a los cuales muchos estudiantes acuden fueron escritos en la Unión Soviética. Yo mismo tuve que investigar conocimiento acudiendo a muchos de esos libros. Que la Unión Soviética fue una civilización que aportó muchísimo conocimiento, que tuvo inmensos logros, pero hay un problema con acudir a algunos de esos libros en nuestra época actual. Y esto lo digo porque el comunismo en ese tiempo que duró en la Unión Soviética, más o menos 70 años, el comunismo discriminó una enorme cantidad de información que se estaba gestando en el resto del mundo o que ya se había gestado tiempo atrás. Y yo me di cuenta en ese sentido de que el comunismo atrinchera el conocimiento. Me parece también que Octavio Paz lo menciona, que hay civilizaciones que se adaptan al conocimiento y otras que adoptan conocimiento. En el caso del comunismo soviético, yo podría decir que no se adaptaba al conocimiento, sino que adoptó algunas cosas. Me refiero al conocimiento que se había gestado en Occidente. En este sentido, por ejemplo, hay muchos cambios de terminologías. Eso lo hizo mucho el comunismo. Cambiar terminologías y conceptos que ya están establecidos históricamente en el resto del mundo, y que el comunismo simple y sencillamente se dedica a cambiar los términos, las terminologías, a cambiar las definiciones de las cosas y los conceptos, llegando incluso a cambiar el sentido completamente de muchos aspectos del conocimiento. Cambia la escala de valores, que parece ser que me está oliendo que en estos libros está ocurriendo. Que lo que antes era muy importante ahora ya no lo es, o lo que la sociedad considera que es importante y que debería ponérsele atención, el comunismo ahora llega y lo desecha. Por eso lo vuelvo yo a decir, el comunismo atrinchera el conocimiento. ¿Y a dónde va todo esto? ¿Qué lleva todo esto? Que llega a un estancamiento. Porque al estar atrincherándose el conocimiento, llega un punto en el que ya no se genera más conocimiento. Porque todo se cerró. Porque todo se clausuró.
Entonces, por eso yo sí pondría ahí mucha atención en ese sentido, de tener mucho cuidado con eso, porque ya tenemos la prueba de la historia y de las consecuencias de muchas decisiones que se tomaron en el pasado. De cualquier manera, podríamos decir que la educación es un problema en general que ocurre en muchos lados. Yo podría decir que es un problema mundial. Es verdad que hay países que han destacado mucho en nivel educativo. Sin embargo, yo les puedo decir que hay muchos estudios con respecto a la corrupción en la educación. Hay un estudio que yo traduje de las Naciones Unidas sobre la corrupción en la educación. Hay cosas ahí muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Yo te voy a decir una cosa. El sistema educativo o la educación en el mundo acapara una gran parte de la corrupción mundial, si no es que la mayor. Toma en cuenta que en la mayor parte de los países que no son de primer mundo, que pues son la mayoría de los países, tienen un sistema educativo. Prácticamente todo país tiene un sistema educativo. Pero en los países que son del tercer mundo, pues que son la mayoría, se concentra ahí precisamente la mayor parte de la corrupción. Ni siquiera es en la política, es en el sistema educativo, según parece. Pero incluso en países como Estados Unidos, incluso en países europeos, por no decir Latinoamérica, el sistema educativo presenta graves problemas de corrupción. Donde más se presenta la corrupción es en el nivel superior, en el nivel de doctorados, maestrías. Ahí es donde generalmente se están presentando los casos de corrupción. En la universidad, en la UNAM, lo acabamos de ver hace poco con el plagio de tesis, que nos dicen que es el único plagio de tesis en la UNAM. Yo te quiero preguntar a ti, si vives en México, ¿tú crees que ese plagio de tesis de la UNAM es el único caso? Bueno, puedo intuir tu respuesta. Y en el nivel básico, te voy a dar un dato nada más, para que te quedes asombrado. Quizás tú no lo sabías, pero el hecho de usar uniformes en las escuelas, fíjate, el simple hecho de usar uniformes en las escuelas ya implica un acto de corrupción. Esto lo dicen las Naciones Unidas. El solo hecho de que en muchos colegios tú solamente puedas comprar los uniformes en ese colegio ya implica un acto de corrupción. Te doy otro dato, y tú probablemente lo recordarás y me darás la razón. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño, o si eres niño, cuando comprabas los libros de la escuela? Había muchos libros que no se leían en el año escolar, y esos libros los tenías que comprar en la escuela, ¿verdad? Pero muchos de esos libros no se usaban. Ahí está otro acto de corrupción. Y aquí viene otro acto de corrupción. En todos los países del mundo, en todos, el nivel escolar, por lo general, es muy bajo, es muy deficiente. Y en la mayoría de los países, tú no puedes sacar grandes promedios escolares si no tomas clases particulares. No me digas que no. El maestro que te daba clases en la escuela daba una mugre de clases en todo el año escolar y reprobaba a los alumnos. ¿Y qué tenían que hacer los alumnos? Irse extraordinario. Pero para irse extraordinario tenían que tomar clases particulares con ese maestro. Bueno, esto ocurre en Latinoamérica, esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Asia, en Japón, en Corea. De hecho, creo que en Corea y en Japón, sobre todo Japón, es donde más ocurre, según parece, según lo dicen las Naciones Unidas.
Así están las cosas. Pero en el caso de México, el asunto de la educación es para mí un caso cerrado. Yo no creo que vaya a prosperar ese asunto. Y esa es una de las razones por las cuales personalmente yo decidí no tener hijos. Porque la educación no va a ningún lado. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Probablemente tú vives en México. Y si no vives en México o en otro país de Latinoamérica, te hago la pregunta. ¿Te enseñaron buen inglés en la escuela? ¿Te enseñaron un buen nivel de inglés? ¿Un buen nivel de inglés en la escuela? No, ¿verdad? Tuviste que tomar clases particulares o irte a vivir a un país donde se habla inglés. Bueno, si no te enseñaron buen inglés, es porque no quieren que te eduques. Porque no quieren que hables bien inglés. Y me puedo seguir con la lista y me puedo seguir con todos estos casos. Y aquí, con esto, cierro este video diciendo: edúcate tú por ti mismo, cultívate, porque el gobierno no te lo va a inculcar. El gobierno no quiere que lo hagas, pero ya tienes la tecnología y lo puedes hacer por tu cuenta. Like y suscribirse.